Los Terrans. La guerra había durado 5 años entre la Cooperativa Galáctica Universal y el Imperio Kavnir. La UGC había logrado hacer retroceder a los Kavnir a su propio sistema con un gran coste para sus numerosos miembros, excepto uno, los Terranos. Se habían abstenido de entrar en la guerra, citando la continua negativa de la UGC a que un representante terrano tuviera un asiento en el Consejo. De todos modos, la UGC había descartado a los terranos para el esfuerzo de guerra. El suyo era un sistema pequeño con un solo planeta habitable. Aunque el bloqueo del Imperio Kavnir se mantenía en ese momento, estaba empezando a resquebrajarse. Los Kavnir se reprodujeron a un ritmo increíble y su clase guerrera alcanzó la madurez completa en solo unas pocas semanas. Los Kavnir, después de haber sido empujados contra la pared, comenzaron a contraatacar. La UGC simplemente no podía reforzar sus armadas tan rápidamente como los Kavnir. En cuestión de semanas, el bloqueo se rompería, y con el poder militar de la UGC agotado, la retribución de los Kavnir sería rápida y despiadada. Fue en este punto que los seres del Consejo de la UGC comenzaron a recibir súplicas de los líderes de su mundo natal, todos ellos exigiendo una resolución. El Consejo había convocado inmediatamente una sesión de emergencia. Horas de discusión no habían producido resultados viables para la UGC hasta que una voz suave habló en una repentina calma en el furor. ¿Qué pasa con los terrícolas?, preguntó el pequeño ser del Consejo Yelabian. Por un momento no se escuchó ningún sonido en la cámara del Consejo. Entonces, los seres del Consejo estallaron en una risa estridente. El Yelabian sonrió débilmente mientras esperaba que la alegría de sus compañeros del Consejo se calmara. ¿Qué sabemos de los terrícolas? ¿De verdad? El ser del Consejo Yelabian comenzó de nuevo. Estamos en buenos términos con ellos, comerciamos con ellos y nunca han tratado con ninguna de nuestras razas de manera engañosa, que yo sepa. Yo mismo estoy en buenos términos con el líder mundial Terran, un hombre muy respetable. El miembro del Consejo Tabor del Sistema Icosta habló. Aunque no buscan expandir su territorio, ni se reproducen tan rápidamente como los Kavnir, están constantemente en guerra entre ellos. Actúan como niños rebeldes. Este comportamiento aborrecible contra su propia especie es la razón por la que continuamente les hemos negado a los Terran un asiento en el Consejo. Tal vez un día alcancen un nivel de madurez donde dejarán de matar a su propia gente y trabajarán juntos para tomar su lugar entre las estrellas. El miembro del Consejo Férix se agregó, sus mejillas peludas moviéndose debajo de su cabeza, que se sacudía en señal de negación. El Yelabian juntó sus 18 dedos ante su rostro plano y de piel naranja. Tal vez deberíamos tratarlos como a los jóvenes adultos de nuestras propias casas, dijo, mirando alrededor de la cámara con sus ojos verdes, parecidos a los de un gato. ¿Qué quieres decir?, preguntó el miembro del Consejo de Churbin, con su cabeza tentacular ladeada inquisitivamente. Ofrecerles un asiento en el Consejo. Dales más responsabilidad y déjales ver que es hora de madurar y unirse a los adultos, respondió el Yelabian. La cámara del Consejo estalló de nuevo y el Yelabian se sentó y suspiró. Cuando el ruido finalmente se calmó, el Yelabian volvió a hablar. Estamos perdiendo la guerra. El bloqueo no contendrá a los Kavnir por mucho más tiempo. ¿Qué tenemos que perder? Si los Terrans tienen éxito en ayudarnos, siempre podríamos rescindir la oferta después de la guerra. ¿Qué podrían hacer?, intervino el miembro del Consejo Karn ante los asentimientos de aprobación del resto del Consejo. La cámara estuvo en silencio durante varios minutos hasta que una voz habló en el silencio. ¡Apoyo! Un momento después, sonó una tercera voz. Tercera. Y así, la moción del Consejo Geyaviano fue aprobada. La portavoz del Consejo, Lusha, del sistema HIF, miró al Geyaviano. El consejero Stas, ¿harías extensiva la oferta a los terranos ya que conoces a su líder? Sería un honor para mí, portavoz del Consejo, respondió Stas. El Geyaviano tocó su panel de datos y la gran pantalla de visualización del Consejo en la pared
se iluminó mostrando un intento de conexión de señal. Después de unos momentos, un humano sonriente apareció en la pantalla de visualización. Ser del Consejo, Shtaz. Qué bueno saber de ti. ¿Recibiste el cangrejo de Alaska que envié para la boda de tu hija? Lamento no haber podido asistir. Los recibí, líder mundial. Estaban deliciosos. Gracias, pero temo que mi llamado sea una cuestión de política del sistema. Por supuesto, ¿en qué puedo ser útil? Señor, el Consejo ha acordado extenderle a su mundo un asiento en el Consejo si los Terran aceptan unirse al esfuerzo de guerra contra los Kavnir, respondió el Yelabian. Aceptamos. ¿Cuál es el estado actual de la guerra? Preguntó el líder Terran. El ser del Consejo Shtaz describió la situación actual y a qué se enfrentaba la UGC. El líder Terran pidió un momento y silenció la comunicación. En la pantalla de visualización se lo podía ver discutiendo con un militar. Su uniforme estaba adornado con medallas. El líder mundial Terran terminó su conversación y reabrió el comunicador. 3 días. Les enviaremos nuestros mejores deseos. Fue todo lo que dijo antes de cerrar el comunicador por completo. 4 días después, los Kavnir se rindieron formalmente a la UGC. El Consejo y los imperios de la UGC estaban horrorizados. Pasaron otros 4 días antes de que el Consejo tuviera acceso a las imágenes de la batalla de parte de los militares. Mientras el Consejo miraba las imágenes en la gran pantalla de visualización, una pequeña nave negra entró en el sistema Kavnir sobre el planeta natal. Las marcas en la nave fueron reconocidas como pertenecientes a la rama del Cuerpo de Marines Espaciales Terran de su ejército. La pantalla se dividió y la otra mitad de la pantalla mostró a un marín con su gran y pesada armadura de batalla. Los miembros del Consejo observaron cómo el marín realizó una amplia transmisión a los Kavnir y pidió cortésmente su rendición. El marín fue rechazado. 2 minutos después, la nave giró para encarar el mundo natal de los Kavnir, y una cápsula de desembarco salió disparada de la proa de la nave y se dirigió hacia el planeta. Su velocidad era tal que los sistemas de defensa planetaria no pudieron rastrear ni apuntar a la pequeña cápsula. Al entrar en la atmósfera, la cápsula se rompió y se pudo ver a un marín solitario cayendo entre los numerosos pedazos de la cápsula que se alejaban lentamente del guerrero. Cuando los numerosos pedazos impactaron en las afueras del Capitolio de los Kavnir, detonaron y destruyeron todo lo que había alrededor de su zona cero. El marín aterrizó en el centro del Capitolio y comenzó a abrirse camino hacia el palacio. El marine llevó la muerte a donde quiera que iba. Entraba y salía de los edificios dejando destrucción a su paso. La casa de justicia de los Kavnir cayó. La casa de la guerra le siguió. Miles y miles de militares y civiles de los Kavnir, jóvenes y viejos, llenaron las calles. Las cunetas de la ciudad literalmente se desbordaron de sangre de muertos y moribundos. El marín se enfureció entre la población y no dejó nada en pie tras él. El guerrero entró en el palacio a la mañana siguiente, y media hora después la esposa del emperador Kavnir apareció en la pantalla para rendirse formalmente. 2 de sus hijos se aferraban a sus piernas. En el fondo, los cuerpos del personal del palacio, la guardia real, el emperador y el resto de los niños reales yacían en macabras escenas de muerte. Su rendición fue aceptada formalmente por el ejército de la UGC y comenzaron a desembarcar tropas para la transferencia de poder. La nave terrana fue vista aterrizando en los jardines del palacio, y los miembros del consejo observaron con horror cómo el marine atravesaba el jardín con una armadura manchada de sangre y vísceras. El marine se detuvo, miró a su alrededor y entró en la nave. Se elevó momentos después, salió disparado de la atmósfera y regresó a la Tierra. Hubo un silencio total en la cámara del consejo. Todas las bocas de todos los miembros del consejo estaban abiertas. Finalmente, la portavoz del consejo dijo: Un hombre hizo todo ese daño. Un hombre mató a todos esos Kavnir. Un hombre de Terra. Sus ojos nunca dejaron la pantalla de visualización, mientras continuaba reproduciendo escenas de todo el devastado Capitolio. Un hombre. Susurró.
El Yelabian había estado leyendo el informe adjunto y se aclaró la garganta temblorosamente. Disculpe, portavoz, pero fue una mujer terrana la que hizo todo eso. La cabeza de la portavoz se giró de golpe para mirar al Yelabian con asombro. ¿Una mujer? ¿Una mujer terrana? Pero son tan pequeñas. Según el informe, los terrícolas enviaron un equipo de ataque formado por marido y mujer. Pero la mujer estaba en medio de algo llamado su ciclo menstrual. El marido se negó a hacer el lanzamiento con su esposa y declaró que no iba a ir a ningún lado con esa psicópata mientras ella llevara municiones. Y se quedó a bordo de la nave de desembarco. Así que ella se fue sola. Agujeros negros en el espacio oscuro, dijo la portavoz del consejo. ¿Qué vamos a hacer con este conocimiento de su poderío militar? El Yelabian miró seriamente a la portavoz. Sugeriría que no rescindiéramos la oferta de un asiento en el consejo. Imagínese si los enfadamos y envían a 2.